La técnica con la que se trabajará es la técnica de cromatografía de gases. Se empleará el término columna, sin embargo, no debe confundirse con la cromatografía en columna, que es una técnica de análisis diferente. Este cromatógrafo que se va a utilizar es un cromatógrafo isotérmico, que cuenta con 3 programaciones de temperaturas. Una que es para dentro del horno, que es donde se aloja la columna de separación. La segunda temperatura a programar es la del horno de inyección, que es donde se evapora la muestra que se inyecta para poder pasar a la columna. Y la tercera temperatura corresponde al horno detector, que en este caso es un detector de ionización de flama. En el interior se tiene un tubo, que es la columna del cromatógrafo. Este tubo está empacado, lo que significa que se encuentra relleno con un polvo o empaque, que es el corazón del cromatógrafo y por ende del proceso. La temperatura del horno de la columna se programa en función a la sustancia que se vaya a inyectar que tenga la mayor temperatura de ebullición, por lo que es una técnica que no nos serviría si no conocemos lo que se va a inyectar. Se necesita saber previamente lo que se inyecta y lo que podremos ver serán sus concentraciones. Para programar esta temperatura será en el intervalo de 20 grados por debajo y 30 grados por encima de la temperatura de ebullición más alta, como ya lo habíamos mencionado. Para evitar condensaciones y que funcione correctamente, la temperatura del puerto de inyección debe estar 20-30 grados por encima de la temperatura de la columna, mientras que el detector solo necesita estar 10 o 20 grados máximo arriba de la temperatura de la columna. Todo el tiempo está pasando a través del cromatógrafo una corriente de un gas, que es el gas acarreador o el huyente, que es químicamente inerte respecto a las sustancias que estamos inyectando. En este caso, la corriente es de nitrógeno, y esta va a arrastrar nuestra muestra ya evaporada al interior de la columna. Y ahí el polvo de empaque va a tener una diferente afinidad por los componentes de la mezcla. Por ejemplo, si se inyecta una partícula A, el polvo tendrá cierta afinidad, la partícula se absorberá, vibrará cierto tiempo, se despegará y el gas acarreador lo llevará a un nuevo punto para que se vuelva a absorber. Al mismo tiempo se inyecta una partícula B, que tendrá una afinidad diferente. Por decir, si ésta tiene una menor afinidad, viajará a una menor distancia antes de absorberse y pasará menos tiempo absorbida. Cuando inyectamos ambas en un solo pulso, al salir de la columna, las partículas A, que duran más tiempo absorbidas, se van a retrasar, mientras que las B, que están menos tiempo absorbidas, van a salir más rápido de la columna, por lo que se inyecta un solo pulso y al final se tienen 2 pulsos diferentes, uno de moléculas A y otro con moléculas B. El gas acarreador va a llevar las moléculas hasta el detector de ionización de flama. Esta flama será producida por una corriente de hidrógeno y una de aire que suministrará el oxígeno necesario. La flama va a ionizar las moléculas que van llegando, las va a oxidar y a formar iones. Ese detector está entre 2 placas cargadas eléctricamente que forman un campo eléctrico, por lo que cada ion va a viajar de acuerdo a su signo de carga. La señal que se genera en forma de microvolts será proporcional al número de impactos, por lo tanto proporcional a la cantidad de sustancia que llegue al detector. Algunas moléculas llegarán muy rápido, otras tendrán una velocidad promedio y otras se retrasarán, formando una señal en forma de pico. Esta señal será reconocida por la computadora con el software de cromatografía y nos va a ofrecer una curva para cada sustancia que se paró. El empaque de esta columna ha sido seleccionado de tal manera que separe todas las sustancias que forman la mezcla que se inyecta, por lo que cada pico será una sustancia individual. Una característica de este detector es que no va a detectar sustancias que ya están oxidadas, particularmente el agua, que es un producto de flama que se genera. Sería un ruido de fondo, pero no lo verá en el detector. Para inyectar, se tomará el reactivo, en este caso diacetato de etilenglicol, manteniendo la aguja de la jeringa sumergida en el frasco. Y enjuagaremos el interior de la jeringa para evitar contaminantes, tomando 2 o 3 microlitros y regresándolos dentro del frasco sin dejar de sumergir la aguja para evitar burbujas. Esto unas 4 o 5 veces más. No se enjuaga toda la jeringa,
ya que no se ocupará ese espacio y corremos el riesgo de dañar el émbolo. Cuando se considera que ya se enjuagó suficiente, vamos a extraer 2 o 3 microlitros y regresaremos el frasco al hielo. Ya con la luz podemos medir 0.5 o 0.6 microlitros, lo que sea más cómodo, pero siempre se inyectará la misma cantidad. No se necesita limpiar la aguja, ya que al inyectar, la goma llamada septum que tenemos que atravesar dejará el líquido que queda en la aguja fuera, por lo que no alterará la cantidad inyectada. Se oprimirá el botón rojo para indicarle a la computadora que tome en cuenta la señal para efectos de análisis. Se puede oprimir antes de inyectar o justo al inyectar, pero siempre de la misma manera se inyectará la muestra y extraemos la jeringa 3 segundos después. Pasamos a la computadora, ya debería estar apareciendo el tiempo de análisis. Al considerar que el análisis ya finalizó, se oprime el botón rojo que dice Stop en la parte superior del monitor y se detiene el análisis. Inmediatamente nos preguntará si queremos sobreescribir en el análisis y le daremos que sí, ya que no se acostumbra a guardar los resultados en la computadora. Una vez que salen los resultados en el cromatógrafo, se tendrá una gráfica de señal en microvolts versus tiempo de análisis, en la que aparecerán varios picos, uno por cada sustancia que contenga la mezcla. El primer pico será el más esbelto y se va ensanchando a medida que tiene más tiempo dentro de la columna. El tiempo que tarda a salir el máximo de cada pico se llama tiempo de retención. No es el tiempo en el que empieza a salir ni en el que terminó de salir, sino es el tiempo en el que sale el máximo de señal en cada pico. Ese tiempo depende de dos parámetros fundamentales: de la temperatura de análisis que está en la columna y el gasto del acarreador. Por lo que si consideramos que las distancias son muy grandes, por ende demasiado tiempo, podemos aumentar alguno de estos parámetros para que el análisis sea más rápido y nos tardemos menos, siempre y cuando se mantenga la buena definición de picos, ya que no es deseable que tengamos picos encimados. La programación del sistema nos permite hacer ajustes, pero esto no es deseable. Cada sustancia tiene su propio tiempo de retención, siempre va a ser el mismo si se mantienen dichos parámetros iguales. Como hemos comentado, esta señal se genera a partir del número de impactos, y el número de impactos está en función de la cantidad presente en la muestra. Si nosotros normalizamos las áreas, es decir, si sacamos el % de cada área, esto se puede aproximar a % de concentración mol. Si queremos hacer un análisis más cuantitativo, podemos inyectar muestras de calibración u obtener factores de corrección, pero eso cae fuera de nuestro análisis cuantitativo y no se hace debido a la falta de tiempo. Para fines de la práctica es suficiente esta aproximación de porcentaje área igual a porcentaje mol. Al ver el resultado del análisis, vamos a observar que vamos a tener una columna de tiempos de retención, donde se indica el tiempo de retención de cada sustancia. Otra columna, donde se ve para cada sustancia el área y el % de área. Por lo que, si se inyectara una sola sustancia, si se mantienen los parámetros de temperatura, columna y gasto de acarreador iguales, esta sustancia no se recorrería. Aparecería en el mismo lugar y con el mismo tiempo de retención. La columna tiene afinidades similares para estas sustancias. Prevalece el peso molecular, por lo que los picos irán apareciendo de menor a mayor peso molecular. Una vez que se tiene el cromatograma, se puede proceder a establecer que para la primera muestra que se inyecta se tendrá un tiempo de retención, y cada sustancia tiene un % de área que se aproxima al % mol. Se tomará una segunda muestra a otro tiempo de reacción, del que se obtendrá otro cromatograma. Los tiempos de retención serán aproximadamente los mismos, ya que se tienen las mismas sustancias, con nuevos porcentajes de área y nuevos porcentajes mol, asociados a la nueva muestra, y así con todas las muestras, por lo que cuando terminemos de tomarlas,
podremos ver el comportamiento de la concentración de cada una de las sustancias con respecto al tiempo de reacción.